Hola, soy Ness, controlado por Gardex. Este video se trata nada más y nada menos que una recopilación de la primera trilogía de videos en este canal. Le quitamos el relleno como las intros y outros, y dejamos los niveles. Esto para tener completo el mismo y facilitar la visualización. Más que todo, para los nuevos, y por si hay video reaccionadores salvajes por ahí. Aunque no se preocupen, ya que los originales aún están disponibles por si gustan verlos. Y si eres un video reaccionador, por favor aporta algo más. Y de paso pasame visualizaciones y suscriptores por fees, no seas malo. No tengo problema con que reacciones, pero al menos no solo dejes la carota en una esquina y sin decir o opinar algo. Una vez dicho esto, empecemos de cuentazo. Nivel 1. Ibes y Eves. Los IVs son características que se generan al azar al atrapar o nacer un Pokémon, y las mismas de cierta forma son casi permanentes y se generan de forma aleatoria, aunque hay formas de modificar por medio de la crianza, o las introducidas en la séptima generación, las chapas. Y los EVs son características que se pueden afectar por medio de entrenamientos, usando ciertas mecánicas como las vitaminas, o derrotando cierta cantidad de un Pokémon en específico. Las chapas plateadas y doradas. Son ítems que fueron introducidos en la séptima generación, y tienen la función de subir los IVs de los Pokémon a los que se le equipe, pero con la condición de que deben de tener el nivel 100. Pokédex. El Pokédex es una herramienta, hecha por el fandom para crear Pokémon competitivos con mayor facilidad y velocidad, pudiendo darles a los mismos movimientos y habilidades, que no tienen en primer lugar, y los mismos se pueden considerar trampa, ya que no fueron hechos de forma legal. Para facilitar la identificación de los Pokémon creados por Pokédex, es fijarse en los nombres de los mismos. Presión. Presión es una habilidad que tiene el efecto de hacer que cada vez que el Pokémon afectado realice un ataque, el mismo perderá el doble de PP, siempre y cuando el usuario haya entrado en el campo. ¿Y por qué está en este iceberg? Pues muy simple, y es el hecho de que se haya vuelto un meme en la comunidad. Esto es gracias al hecho de que esta habilidad era dada por alguna razón a varios Pokémon legendarios. La guerra de climas. Los climas son pilares que benefician a ciertos Pokémon siempre y cuando los mismos estén activos. Antes de la sexta generación los mismos eran infinitos, más que varios Pokémon poseían habilidades que colocaban los 4 climas, a tal punto de que era abusivo en contra de los que no usaban climas en sus equipos. En la actualidad los climas duran 5 turnos al llegar la sexta generación. Ataques prioritarios. En Pokémon la velocidad permite saber cuál atacar a primero en el turno. Pero hay un tipo de ataque que siempre se realizará primero y estos son llamados prioritarios. La verdad no sé nada desconocido y hay diferentes tipos de prioridad. Habiendo prioridad negativa y prioridad positiva, como dije no es la gran cosa la verdad. Objetos para criar Pokémon. Son creados para facilitar la crianza. Los mismos aparecen cada que sale una entrega de la saga principal. Un ejemplo de eso es la Piedra Eterna, que tiene un efecto secundario curioso, el mismo es el de heredar la naturaleza de la madre, o las bandas recias para facilitar el farmeo de los EVs. Hay muchos de ellos, y en caso de que quieras saber más hay muchos tutoriales en YouTube, que te pueden explicar cuáles objetos existen y cómo conseguirlos. Smogon. Smogon es una organización creada por los fans con el propósito de monitorear el meta cada vez que sale una generación. Son ellos los que crean las tier list y reglas en batallas que muchos jugadores toman, pero nunca tomaron en cuenta las batallas en consola, e incluso crearon un simulador en línea totalmente conocido. Poder oculto. Es un movimiento de tipo normal que tiene el efecto de cambiar su tipo según los IVs del usuario. El mismo no puede usarse en Galarga actualmente gracias al recorte general que la franquicia tuvo. Esto en parte tiene un propósito. Es evitar que el poder del Dynamax no esté tan exagerado como lo está ahora. VGC. Son los torneos oficiales hechos por Game Freak y Nintendo, tienen varias categorías, siendo la principal la de batallas dobles, y tiene sus reglas son muy diferentes a las de Smogon. No hay muchas cosas que decir la verdad, solo es eso. Nivel 2. Pokémon Showdown. Es un simulador online de batallas Pokémon, en el mismo puedes jugar cualquier jugabilidad de todas las generaciones y sigue las reglas de Smogon. Se puede encontrar con facilidad el simulador con tu navegador de confianza. Pachirisu.
un Pokémon que sorprendió en el Pokémon World Tournament de 2014. El mismo fue usado por el jugador Senju Park en la final, logrando ganar gracias a este último. Lastimosamente esto comenzó un debate de si jugar con tus favoritos o no. Como dato curioso, Pachirisu es el Pokémon favorito de Senju Park Jugas. Jugar con tus favoritos. Es un debate que siempre causa controversia. En el mismo se discute sobre que se puede usar cualquier Pokémon en el competitivo siempre y cuando sepas usarlo, pero se contrarresta esto diciendo que en una competencia lo mejor sería usar a los Pokémon fuertes. Esto empeoró cuando el ya mencionado Senju Park ganó con el Pachirisu en BGS 2014. Sin mencionar a los sims del personaje Karen de la segunda generación, la cual menciona que un verdadero entrenador juega con sus favoritos. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Jugar con legendarios. Al igual que el punto anterior, el jugar con legendarios sí fue un tema controversial entre el fandom, ya que se dice usarlos sería el equivalente a usar a Rugal en los COD. Lo curioso es que hay legendarios que son malísimos en competitivo, como Articuno o Shaymin en forma tierra por dar algunos ejemplos. El arquetipo Chalk. Era una estrategia que consistía en llevar a los Pokémon, Cresselia, Itran, el Amogus, Landorus y la Mega Kangura Mimo. La misma estrategia era usada en batallas dobles en la época de la sexta generación en el lejano 2015. Fue sobreexplotado y es una de las razones por la que nerfearon a la ya mencionada Mega Kangura Mimo. Pokémon a nivel 1. Son estrategias que pueden resumir de una manera en su mayoría: lograr aguantar un punto de salud para luego desgastar de ciertos métodos al oponente, dar un ataque para rematarlo. Las mismas empezaron en la cuarta generación con el término de Fear, que son las siglas de Ratata, Focus Sash, Ataque Rápido y Esfuerzo. Con el tiempo fueron creando otras variantes como la de Aaron o Magnemite por dar un ejemplo. Si ustedes quieren, puedo hacer un video de este tema, pero díganlo en los comentarios. Los singulares están prohibidos. Para los que no lo sepan, los Pokémon que se consiguen en eventos como Mega o Victini están prohibidos, y no porque estén rotos, sino porque los mismos son difíciles de conseguir y no cualquier jugador lo puede tener. Objetos equipables competitivos. A diferencia de los que se utilizan para la crianza, hay objetos que se utilizan para las batallas online. Los mismos fueron introducidos en la segunda generación y gracias al pasar del tiempo la cantidad de los mismos fue aumentando considerablemente. Hay una gran variedad de objetos con distintos efectos tanto beneficiosos como perjudiciales. Uno de los primeros es los restos, que tiene el efecto de recuperar una pequeña parte del HP del usuario al final del turno, como un ejemplo de objeto beneficioso, mientras que en el caso de los perjudiciales está la Toxia Estrella, que causa un poco de daño al usuario al terminar un turno. Cabe mencionar que hay objetos basados en mecánicas como el caso de los cristales Z, o las mega piedras para mega evolucionar por dar un ejemplo. Dito con IVs perfectos. Hay muchos tutoriales que hablan sobre cómo conseguir ditos con genética perfecta en Putuf. Uno de esos métodos es por medio del intercambio online por algún o realizando el Safe State con ditos que se pueden obtener de evento en los juegos base. Esto con el propósito de usarlo en la crianza para cuando vaya a crear con una hembra de la especie que crearás. También es para las batallas online, para usarlo con la habilidad Impostor y el objeto Choice Scarf. Landorus. Es un Pokémon legendario que ha recibido mucho odio a la comunidad, incluyendo a su servilleta. Esto es gracias a que es uno de los Pokémon más utilizados en batallas online, y gracias a que posee dos formas con diferentes habilidades. La forma Totem, que es la de 4 patas, posee intimidación, y tiene unas estadísticas inferiores a la forma Avatar, pero con más ataque. Mientras que la forma Avatar posee las habilidades Poder Arena y Potencia Bruta, pero con mejores estadísticas. Sin mencionar que posee dos debilidades que demuestran que no le gusta el agua con hielo pero para jugas, sin mencionar su gran variedad de movimientos. Nivel 3. Anything Goes. Es en esencia el modo todo se vale, en el que se puede usar desde Dynamax en la octava generación. Incluso usar movimientos como relevo y aumentos de evasión. Pokémon baneados de Uvers de Smogon como Mega Rayquaza o las dos hacían. Pero en consola esto da igual ya que por el momento, no hay taller listo o algo por el estilo. Por ende se vale todo en consola a menos que hablemos de batallas clasificarias. Jugadores profesionales atrapados usando Pokédex. Como dije en la parte del Pokédex, se ha encontrado jugadores que han participado en torneos oficiales. Y el ejemplo más conocido en la actualidad, el jugador, del que por cierto no sé su nombre, poseía una Gislash en Sueño Gol.
algo técnicamente imposible ya que esa Pokébola es exclusiva del Dream World, mientras que Aegislash es un Pokémon de la sexta generación. Esto provoca una discusión de si es correcto usar Pokéhex o no en la comunidad. Campeones de torneos de Latinoamérica. Esto es una curiosidad más que un misterio. Uno de ellos es ecuatoriano y ganó BGC 2018, mientras que el otro es peruano y es uno de los campeones más recientes, ganando la cuarta Players Cup que se celebraban en Galar por cuestiones del Coronado 19. Esperemos con ansias que salgan más campeones latinoamericanos con el tiempo y que tanto Nintendo como Game Freak nos puedan dar más atención. Los golpes críticos en Pokémon rojo, azul y amarillo. En los inicios de la franquicia los golpes críticos eran basados en la diferencia de velocidad entre el usuario y el oponente. Esto se puede alterar en plena batalla con movimientos como onda trueno para paralizar al oponente y bajar su velocidad, o agilidad para subir la velocidad del usuario. Sombra trampa. Es una habilidad que tiene el efecto de atrapar al oponente sin importar su tipo o habilidades. Lo curioso es que es una de las mejores habilidades de la historia dentro del competitivo, esto gracias a que puedes usarla para poder realizar una estrategia con el movimiento Canto Mortal, el cual tiene el efecto de que matará al Pokémon afectado a los 3 turnos de haberse usado el movimiento, pero con el defecto de que si el oponente cambia de Pokémon el efecto se pierde. O para atrapar a un Pokémon con desventaja de tipo, para matarlo o rematar un Pokémon debilitado. Wobbuffet. Puede ser que no parezca un Pokémon que destaque más allá del Wobbuffet del equipo Rocket, pero el mismo y su pre-evolución Wynaut fueron baneados en Smogon por culpa de un softlock que se podía crear al enfrentar a un Wobbuffet contra otro y los dos llevan restos, los mismos serán inmortales. Más que para rematar el mismo tiene la habilidad Sombra Trampa. Esto fue desde la tercera generación hasta la cuarta generación. También por el hecho de que es uno de los Pokémon con más HP, y como solo aprende movimientos como contraataque manto espejo puede matar a cualquier Pokémon de un golpe. Talonflame. ¡Ganamos! ¡Perdedores! 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 ¡Esto es lo que ustedes ganaron! Mega evoluciones. ¡No! ¡Soy invencible! ¡Invencible! Es el ave regional de la sexta generación, y no lo infravaloren, ya que en la sexta generación fue uno de los Pokémon más molestos de aquella época. Todo gracias a su habilidad Alas Vendaval, que le permitía usar ataques tipo volador de forma prioritaria. Esto le permitía aprovechar movimientos como Break Birdo Pájaro Osado, que es de 120 de potencia y 100 de precisión, o Respiro para poder curar el 50% de la vida del usuario. Esto provocó que la comunidad estuviera enojada con Game Freak y su posterior nerfeo en la séptima generación, y claro como de seguro se lo esperaron, memes. Softlocks en batallas online. Esto es muy probable que pase, ya que con el paso del tiempo se ha vuelto algo imposible, pero si quieres intentarlo tienes que forzarlo. Un ejemplo de esto es el ya mencionado enfrentamiento entre Wobbuffets en la tercera generación. Actualmente es imposible ya que las batallas Pokémon en Galar duran como máximo 20 minutos. Los tipos psíquico. En la época de la primera generación el tipo más fuerte del juego era justamente el tipo psíquico. Todo esto gracias a que no tenía debilidades por tecnicismo, ya que los 3 tipos fantasma del juego en ese entonces eran tipo veneno, los tipos bicho en su mayoría eran muy débiles y los tipos siniestro ni existían. Sin mencionar que los tipos a los que eran débiles no tenían movimientos buenos para causar daño directo, siendo solo Jolteon el que podía pegarle súper efectivo a dicho tipo, todo gracias a Pin Missile. Y para rematar los críticos por velocidad, y el movimiento amnesia que aumentaba el especial 2 niveles. La recompensa del surfeo Mantine. El Surf Mountain es un minijuego del tipo arcade que debutó en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. El mismo se trata de surfear en una sola sobre un mountain, haciendo la mayor cantidad de puntos. Y se preguntarán: Kelvin, pero eso que tiene que ver con el competitivo, esto lo estás poniendo para hacer relleno y alargar el video. Pues la ya mencionada recompensa después de cumplir ciertos requisitos puedes obtener un Pikachu con Surf y una chapa dorada. Nivel 4. Estrategias locas. Es una frase usada para referirse a las estrategias locas o sin sentido. Hay muchas de estas y hay canales con secciones que muestran estas estrategias. Un ejemplo de estrategias son las estrategias en las que aprovechas la habilidad Super Guarda, de las que hablaré después, o estrategias de cambiar habilidades perjudiciales a Pokémon poderosos por habilidades buenas como Mutatipo o Impulso. Estas estrategias suelen hacer en batallas dobles, pero en individuales también suelen estar presentes, usando movimientos como relevo por dar un ejemplo.
Super guarda. Esta habilidad tiene un efecto peculiar pero poderoso. La misma consiste en que es inmune al usuario de todos los ataques de cualquier tipo, ¡Qué bien! pero con el defecto de que los tipos a los que el usuario es débil. ¡Qué mal! Lo bueno es que se compensa con una buena combinación de tipo. ¡Qué bien! Lo malo es que solo tiene un usuario hasta la fecha de realización de este video. Lo bueno es que tiene muchas estrategias en batallas dobles. ¡Qué bien! Lo malo es que su único usuario es Shedinja y sus estrategias son algo difíciles de realizar. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? Aunque la mayoría de ellas se pueden detener, varias se resumen en utilizar Pokémon con pocas debilidades. Movimientos y habilidades que cambian de tipo. Puede que los que no estén experimentados no lo sepan, pero existen movimientos y habilidades que permiten hacer cambios de tipos. En el caso de las habilidades, las más destacables son Mutatipo, la cual posee la línea evolutiva de Greninja, y Kecleon y Libero, que pertenece a la línea evolutiva de Cinderace. Las dos tienen el mismo efecto, cambiar el tipo del usuario apenas realiza un movimiento del tipo en cuestión, mientras que por el lado de los movimientos estos suelen variar en el cambio de tipos. Por ejemplo, Alolan es de tipo fantasma, y tiene el efecto de agregar el tipo fantasma al objetivo, y si tiene dos pasa a tener tres tipos, siendo esto un ejemplo de movimientos que cambian o agrega un tipo a un Pokémon. Hackers en Pokémon Showdown. La verdad, este dato es algo curioso, ya que no solo hay hackers en consola, también en Showdown, aunque es raro encontrar de estos, ya que los moderadores del simulador suelen repeler este tipo de jugadores. O por lo menos en la época que yo jugaba Showdown, nunca me encontré de estos jugadores. Aunque hay una probabilidad de que uno de ellos te aparezca por modos como en E.T. Goes. Snorlax. Uno de los Pokémon más populares en la comunidad, y en el competitivo tampoco es la excepción. Era de los mejores en la primera generación, pero su muy posible mejor época fue en la segunda generación. La misma solía ser muy defensiva, teniendo muchos cambios que sería mucho libro explicarlos todos. El punto es que gracias al movimiento maldición, puede compensar su defensa física considerablemente baja, por más sorprendente que parezca. Para la tercera generación su uso fue bajando, pero si quieren más detalles, les dejaré el video de los de Metapop para alcalde sobre el tema. Les dejo el Ganon en la descripción. Baneo del Dynamax. Si juegan Showdown sabrán de lo que hablo, pero los que quieren el texto que explica un tema específico yo les explico. Los de Smogon crearon un test de suspensión para dar un ban a la mecánica del Dynamax, ya que la comunidad empezó a ver que supuestamente estaba muy rota, algo en lo que no estoy de acuerdo por cierto. La opción ganadora fue la de darle ban a dicha mecánica, siendo que la misma estuvo en Uber por un tiempo, pero si revisan la tier list de Smogon el Dynamax, se encuentra en el ya mencionado Anity Goes. Juegos de consola de sobremesa. Aunque no parezca algo importante, es necesario mencionar este tema en este iceberg. Estos juegos enfocados a la batalla empezaron desde la Nintendo 64 con el segundo Pokémon Stadium japonés, el cual por cierto sería el primer Stadium en el resto del mundo, el cual tendría varios cambios en la jugabilidad, siendo lo mismo para Pokémon Stadium 2 del resto del mundo. Continuó con la GameCube con Colosseum y Tempestad Oscura. Terminó de forma temporal en la Wii con Battle Revolution, pero en la Wii no hubo un juego dedicado al RPG, y no, Espada y Escudo no cuenta. Regieleki. Velocidad. Soy veloz. ¿En serio? ¿Eres veloz? Pues Francesco es 3 veces veloz. Francesco es 3 veces veloz. Oh, a Francesco le agrada McQueen. Le ayuda a adentrarse bien en la zona. Verás que hoy te hago pedazos. Es hasta la fecha el Pokémon más rápido de la historia, poseyendo una velocidad de 200, superando al Veloz de Oxy velocidad y a la cucaracha sexy de otra dimensión de Fermosa. Es más, es capaz literalmente de romper el juego, si logras hacer que su velocidad suba más 4 el mismo juego, al estar haciendo el cálculo por la enorme velocidad, que es hace que incluso aún estando en espacio raro, se moverá primero ignorando el efecto del mismo. No sabría decirles si el error ya fue parcheado, de lo contrario díganme en los comentarios, y a pesar del control de velocidad en batallas dobles Regieleki, sigue siendo uno de los más usados. Carimero jugaba competitivo. Es uno de los Poketubers más conocidos, y él mismo ya ha dicho que jugaba competitivo en el pasado. Incluso lo invitaron a un torneo de 8 generación de BGS para Poketubers. Ese último fue hace más de un año, y en el mismo incluso participó Folagor, del cual hablaré más tarde en otro nivel, e incluso llegó a la final y toda la cosa. Chatot.
Esta parte no parece interesante, pero primero les doy el contexto. La Nintendo DS tenía un micrófono incorporado, y Game Freak tuvo la brillante idea de crear una mecánica para el Pokémon de este dato para que pueda destacar Chatot. La misma se resume en que el movimiento cháchara, un ataque de 60 de potencia y 100 de precisión, pero con la ya mencionada mecánica, de que usando el micrófono de la Nintendo DS para que el mismo movimiento tenga una probabilidad de provocar confusión, y que dependiendo del volumen del audio la probabilidad cambia. Lo curioso no es eso, lo curioso es que muchos jugadores la aprovecharon para poder insultar a otros jugadores en batallas en línea. Por culpa de estos jugadores el movimiento cháchara dejó de usar dicha mecánica en la sexta generación por varias quejas que para la época pasaron desapercibidas. Es más, ustedes pueden usar dicha mecánica si poseen una Nintendo DS usando un emulador. Nivel 5. Volturn. Es una de las estrategias más molestas de enfrentar en el meta si es bien usada por el contrincante. Se basa en usar Pokémon con los movimientos Volt y Cambio, ida y vuelta y el recién incorporado Viraje. Se realice cambios constantemente mientras se causa daño a la vez. El chiste es tomar ventaja de los cambios en la batalla. Esto se suele usar en batallas individuales que para dobles. Veleta. Esta, o mejor dicho, era una habilidad baneada al igual Sombra Trampa. Debutó desde la quinta generación y tiene el efecto de aumentar 2 niveles una estadística del usuario al terminar un turno, esto incluyendo la precisión y la evasión. Este último dato provocó el baneo de la misma en batallas dobles e individuales. Afortunadamente en la octava generación se le quitó a la habilidad esta posibilidad, haciendo que la misma sea menos injusta de enfrentar. El mejor tipo del juego es el tipo normal. Puede que muchos se pregunten cuál es el mejor tipo, pero tengo razones para decir que es el tipo normal. Tengo que empezar mencionando el hecho de que el tipo normal solo tiene una debilidad, la cual es el tipo lucha. También tenemos que recordar el que solo 2 tipos resisten sus ataques, siendo estos el tipo acero y el tipo roca, y un tipo que es inmune a sus ataques, el cual sería el tipo fantasma. Sus efectividades ante el resto de los tipos es neutral. Para rematar, recordemos a Pokémon como Mega Kankachkan, o el que nerfearon a propósito a Regigigas y a Slaking en su debut por lo rotos que estuvieron. Brecha negra. Este movimiento es muy interesante, tiene el efecto de dormir al oponente, y en batallas dobles puede dormir a ambos Pokémon del oponente. El mismo es exclusivo del Pokémon singular Darkrai, o mejor conocido como el Freddy Krueger Pokémon. Lo particular de esto es que recibió un nerfeo horrible en la séptima generación, pasando su precisión de 80 a 50. Esto debido a las batallas dobles en torneos oficiales. Pero que los Pokémon singulares están prohibidos en batallas oficiales de DGC. Se nota que estás pendejo y baboso. No le sabes. Pues tendrías razón si no fuera por el Pokémon Smirgel, el cual gracias a su movimiento característico le permite aprender brecha negra, y como Smirgel es un Pokémon común le permitió a muchos jugadores el llevar al perro pintor el dobles con ese movimiento. Por esto, como dije, se nerfeó el movimiento en séptima y le quitaron la posibilidad de aprender brecha negra a Smirgel. Level Cap. Esto es muy simple. Se trata de un formato de Pokémon en su etapa evolutiva de nivel 5, y a diferencia de otros formatos de juego, este utiliza objetos como las vallas, que curas una cantidad fija de HP, y movimientos como Furia Dragón o Supersónico, están baneados ya que matarían a la mayoría de 1 o 2 golpes. Lo mejor es que no hay mega evoluciones, y hay muy pocos legendarios en ese metajuego. La mayor y peor estadística base. Las estadísticas son algo muy importante en el juego, y puede que muchos se pregunten cuál es la estadística más alta y la más baja. El Pokémon con la más alta hasta la fecha de escribir esto es Blissey con 255 de HP. La más baja sería nada más y nada menos que, sorpresa sorpresa, Shedinja, teniendo un punto de, valga la redundancia, HP. Esto es más una curiosidad que cualquier otra cosa. Game Freak nerfeo a Mega Garchomp. Esto es más una teoría mía más que una verdad. Tomemos en cuenta que el Garchomp original desde su generación debut
Fue un Pokémon Uber gracias a su gran poder y el hecho de que tenía pocas formas de pararlo, y que en el resto de generaciones, nunca ha salido de Overused hasta la actualidad. Lo curioso es que Mega Garchomp es más lento que el Garchomp normal, a pesar de tener más ataque que el normal. También recordemos el hecho de que Mega Metagross, Mega Salamence y Mega Tyranitar son más rápidos que sus formas normales y dos de ellos estuvieron en Ubers en su momento. Solo con eso puedes ir deduciendo por dónde va el asunto. Estrategias chicos. Esto es muy simple, son estrategias hechas en forma de chiste, a diferencia de las estrategias locas. Estas suelen creadas por los loles y las risas. Un ejemplo de ello sería Shedinja con objetos como la llama esfera, la Toxie esfera, o la vida esfera, o con movimientos como el prostituto o descanso. Otro ejemplo sería el Slacking con protección, o Miwi Cryogonal con atracción. Son algunos cuantos. Si saben alguna otra díganlo en los comentarios. Estilos de batallas retirados. No solo existen las batallas individuales y dobles, también hay otras que se dejaron de lado, ya sea por parte de los jugadores como de la misma Game Freak. La primera sería las batallas triples, son muy similares a las batallas dobles, pero con algunos cambios. Por ejemplo, los Pokémon de lados opuestos no pueden golpearse, el Pokémon del medio puede golpear a los 3 Pokémon del oponente, y puede cambiar de posición a los Pokémon del lugar. Esta se introdujo en la quinta generación. La otra sería las batallas rotatorias. En resumen, se usan 3 Pokémon pero solo uno se enfrenta al otro Pokémon del oponente, y como dice su nombre se puede girar de izquierda a derecha y viceversa al Pokémon principal. Esta se introdujo al igual que la anterior en la quinta generación. La última que mencionaré sería las batallas royale. La misma se introdujo en la séptima y consiste que 4 entrenadores en un ring de lucha libre se enfrenten. El que logre debilitar más Pokémon antes de que alguno de los 4 pierda a todos sus Pokémon gana. Tiroteo en torneo oficial. Esto es muy simple pero en cierta forma inquietante. En un torneo oficial proveniente de Boston realizado en 2015, unos tipos que eran sims de Cassandra del Picaescuelas. Oye, eso ofende, viejo. ¿Y de dónde salió? Amenazaron por la página del cara libro del azucarado que cometerían práctica de tiro durante el mismo. Por suerte las autoridades actuaron antes de que los participantes se volvieran tipo fantasma. Se descubrió en el auto de los jóvenes las armas que ven en pantalla. Lo curioso es que eran competidores de la Division Master. Las únicas pruebas que encontré de esto son varias notas periodísticas de páginas de internet. Irónicamente no suele ser algo muy mencionado. Aunque si les soy sincero, que no les sorprenda esto viniendo de Gringolandia Juajuas. Nivel 6. El Estal. Empezaré el último nivel con la estrategia más odiada en el meta. Consta de ir desgastando el HP de los Pokémon del oponente con efectos de estado como el envenenamiento o las quemaduras, curarse con movimientos como recuperación o habilidades como regeneración, aumentos de las defensas con ataques como Cosmic Power, y equipando objetos como los restos, y hacer pasar turnos con ataques como protección o detección. La misma solo sirve si estás en batallas individuales e incluso en mono type. En batallas dobles no tanto gracias a la posibilidad de que tu Pokémon sea focuseado. Esta está aquí gracias a no solo la molestia de la misma, sino que también a lo fácil que se puede realizar y principalmente, que se pueden llegar a los 70 turnos sin problemas. Esto se cambió para espada y escudo gracias a la limitante de tiempo en las batallas. Fola sabe de competitivo. Puede parecer chiste pero es anécdota. Todo esto pasó en un torneo de Poketubers que ocurrió en época de pandemia. Esto lo mencioné anteriormente en la parte anterior. Se podría decir que sabe recientemente gracias al reciente torneo mencionado, aunque no sé si lo aplica en sus series actuales, pero ustedes me dirán si lo hace. Y por si se lo preguntan, sí, esto es relleno para el video. Deoxys velocidad en espacio raro. Por más estúpida que parezca esta estrategia, existe. La misma es tan compleja y difícil pero es satisfactoria al lograrla. Consta de bajar la velocidad del oponente con movimientos como disparo de mora y onda trueno, para bajar velocidad con un Smirgel. Luego de eso sacas a Deoxys velocidad, y usas el movimiento Mazique, y luego espacio raro. Cabe mencionar que hay que bostear al oponente con contoneo o camelo. Es simplemente acabar con el equipo oponente con Mazique, para copiar los stats del Pokémon con baja velocidad y de ataques altos. Aunque es muy de nicho. Swipear.
Esto es sencillo, es derrotar un equipo entero solo con un Pokémon por medio de aumento de estadísticas. También depende de muchas cosas, como la basura que puedas colocar en el campo del oponente, o incluso la forma de jugar del mismo. Eres un manco como Yair 17. Chamaco, levanta. Manco como Yair 17, no tienes nivel. Sin mencionar a tu equipo el factor hacks. Siendo sincero, pude poner esto en un nivel más arriba, pero lo había olvidado hasta que realizaba este video. Siempre tener golpes críticos. Oye tú, Sí, ¿estás harto de que a tu oponente te gane porque le salió un crítico de la nada? ¿por qué la pregunta? ¿Acaso hiciste un ataque y resulta que no mató al oponente y por eso perdiste? Me saliste adivino, eso me pasó ayer y no termino bonito. ¿Acaso te están haciendo estal y ya estás enojado porque no se muere el Pokémon del oponente? Vete a la burger, me estás atosando Pinsky enfermo. Pues no te preocupes, esta estrategia es para ti, o al menos para sacarte unas risas. Es simple, se basa en usar movimientos que tienen alta probabilidad de crítico, habilidades como la ya mencionada dicha. Y principalmente el objeto periscopio. También el movimiento foco interno es muy útil gracias a que aumenta la probabilidad de dar crítico. Lastimosamente es una estrategia no tan común a pesar de ser interesante. Pero si les interesa pueden probarla sin problemas en juegos más actuales sin problema. Pokémon con movimientos de evento. Esto es peculiar, ya que algunos Pokémon solo pueden aprender movimientos a partir de eventos, incluso si parece raro que puedan aprenderlo. Un ejemplo de esto es el Rayquaza con V de fuego, que dieron de evento durante la encuesta de Pokémon legendario de 2011, o incluso el famoso Pikachu con Surf y vuelo. Son más de los que puedo mencionar, y no lo hago porque el video duraría mucho. Movimientos y habilidades inútiles. ¿Saben qué es peor que una habilidad o movimiento malísimos? Pues una sin utilidad. Hay movimientos que no tienen utilidad en batalla como el famoso salpicadura. Aunque también hay otros como manos juntas o celebración. Por parte de las habilidades tenemos algunas como fuga, que permite escapar de Pokémon salvajes, pero en batallas contra entrenadores es inútil. Otro ejemplo sería recoge bolas de Jumper, cuyo tiene el efecto de atrapar la primer Pokébola que le lances. Más allá de esto la misma no resulta útil o interesante. Para flinch. Una estrategia que para muchos es un fastidio lidiar con ella, consiste en siempre hacer retroceder al oponente con ataques como cabezazo, semi su versión de tipo hierro cabeza hierro, tajo aéreo o en resumen cualquier movimiento que cause retroceso y acompañarla con la habilidad dicha, o Serengrace en inglés para aumentar la probabilidad de retroceso al doble. También se suele acompañar con el movimiento Onda Trueno, para paralizar oponentes más rápidos. Los Pokémon más relevantes que utilizan esta estrategia suelen ser Pokémon como Togekiss, Jirachi o el Shiny Forma Cielo. En pantalla verán la lista de los usuarios de la habilidad dicha. El mayor daño posible en batalla. Esta parte puede ser extensa así que trátate de resumirlo. Para empezar necesitamos un Chakel Full EVC y Besen para aumentar su defensa y los movimientos en pantalla, un Cherim con día soleado y refuerzo, y por último un Pokémon con un ataque que baje defensa, esto en un equipo. Un Pokémon débil por 4 a los ataques tipo Rocket genética desfavorable, por ejemplo Snom, un Pokémon con la habilidad potencia, otro con el movimiento intercambio, y uno más con el ataque cambio de banda y la Focus Sash, estos en el otro equipo. Como dije al comenzar este punto para no extenderme mucho, chetamos al Chakel y nerfeamos al Snom para causarle a este último un daño de fácil 140 millones de HP, claro si esto resulta ser crítico. Es algo que nunca pasaría en una situación normal en el online, pero es curioso ver lo que se le ocurre a la comunidad, aunque hay alguno que otro video que lo explica mejor por allí en YouTube. Comunidad tóxica. Todas las comunidades tienen su lado tóxico, y esta no es la excepción. Esta parte destaca por desprestigiar a la comunidad de Pokémon Go en varias ocasiones, incluso en un tuit de Junichi Masuda en el que decía que esperaba que algún día todos los tipos de jugadores disfrutaran juntos de los juegos, aunque no me sorprende de la red social más tipo veneno de internet. En defensa de esta comunidad, más allá de la típica excusa de que no son todos, tomemos en cuenta que es una comunidad de nicho dentro del fandom general de Pokémon. Si vieron el video de Soul sobre la comunidad de Dark Souls sabrán por dónde va el asunto, pero algo por diferente. En parte es esa la razón del por qué realice estos 3 videos, para poder facilitar a algunos el entrar a este mundillo.
Y también porque vi que nadie hiciera uno, así que aproveché para hacerlo primero. Extra. Darmanitan Galark. Darmanitan de Galark, para los que no lo sepan, es posiblemente el Pokémon tipo hielo más poderoso de la historia. Esto gracias a que ya de por sí su forma original era fuerte de por sí. Esto gracias a que el mismo se enfoca en ser atacante físico, y como el tipo hielo ya de por sí es bueno, atacando el mismo le vino de maravilla. Tiene dos formas como el normal, siendo estas las del gorila y la Zen, que es tipo fuego secundario. Y la habilidad con la que más se usa, Gorila Táctico, Gorilla Tactic en inglés, que es una simple elección hecha habilidad. Y para rematar conservo todos los movimientos del original, que cabe mencionar que tenía mucha variedad. Era tan poderoso que al igual que el conejo Messi de Cindera se fue mandado a Ubers, y por lo visto estará allí mucho tiempo hasta que lo nerfeen en su defecto, no lo veamos en Paldea. Mimikyu. El mejor primo de Pikachu sin ser considerado primo de la ardilla Cookie, esto gracias no a sus estadísticas, sino a su habilidad Disguise o disfraz en español. En resumen, la misma es un sustituto hecho habilidad y de un solo uso. La misma le permite ser un Pokémon versátil, ya que tiene un turno prácticamente gratis para hacer lo que quieras, colocar espacio raro, usar truco para cambiar objetos perjudiciales, o aumentar estadísticas sin miedo. Y una de las mejores sería la de la Focus Sash, que consistía en usarlo primero y en primer turno usar danza espada, y al siguiente volver a bailar un cumbión. Si sale como debes gastar el disfraz y la Focus Sash, solo tendrías que destruir el equipo rival con los otros 3 ataques ofensivos que tengas. La mejor forma de pararlo era usar sorpresa con la mega coneja sabrosa de Lopungi. Actualmente la habilidad disfraz fue nerfeada, haciendo que al perder el disfraz recibirás un 12% de daño para reducir su 10.000 suscriptores, y le hago remake y actualización a este Iceberg.